Combinaciones. Vamos a trabajar con las combinaciones. Llamamos combinaciones a las distintas formaciones que se pueden realizar con los m elementos de un conjunto entrando de n en n, de suerte tal que un conjunto se va a diferenciar del otro solamente en el orden de colocación de estos, lo que significa que el orden de colocación no influye distinto a las variaciones que sí influyen, ¿eh? Entonces en este caso se trata de combinaciones. Las combinaciones pueden ser con repetición y sin repetición. Vamos a trabajar con las combinaciones sin repetición. Sin repetición. Sin, vamos a ponérselo aquí, sin repetición. ¿Ok? Combinaciones sin repetición. La fórmula que vamos a usar para las combinaciones sin repetición es combinación de m en n. Combinación de m en n igual a m factorial. Recuerden que m es el total de elementos del conjunto entre n factorial. N factorial es el total de elementos del conjunto que entrarán en cada formación por m menos n factorial. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero encontrar la combinación de 8 en 2, m vale 8 y n vale 2. M es igual a 8 y n es 2. Recuerden que m es el total de elementos del conjunto. Tendríamos entonces 8 factorial entre n factorial sería 2 factorial por m menos n sería 8 menos 2 factorial. Lo que tendríamos como resultado 8 factorial entre 2 factorial por 8 menos 2, 6 factorial. Y tendríamos acá entonces 8 factorial entre 2 por 1, que sería 2 factorial, por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que sería el factorial de 6. Entonces vamos a tener 8 factorial entre el resultado que vamos a tener en el denominador. ¿Ok? Entonces, para ahorrarle un poquito de tiempo, directamente en su calculadora, usted determina ese resultado. ¿Ok? Entonces vamos a tener en el denominador 2 factorial multiplicado por 6 factorial. 2 factorial por 6 factorial da 1440. 1440. Entonces, 8 factorial. 8 factorial es 40.320. 40.320 entre 1440. ¿Ok? 40.320 entre 1440 nos va a dar un total de 28. 28. Por tanto, eso sería igual a 28. Combinación de 8 en 2 es 28. En su calculadora científica pueden buscar directamente esa combinación usando la tecla NCR. NCR, esa que está ahí. NCR. Usted va a colocar primero al 8, le va a dar a la tecla y le pone una C, como la ven ahí, y luego colocan N, que es 2. Ahí está. 8C2. Ahí dice combinación de 8 en 2. Cuando le damos haciendo de igualdad, nos da exactamente 28, que fue lo que obtuvimos acá. ¿Ok? Bueno, pues igual se hacen los demás. Así que voy a borrar un poco aquí para tener este espacio. Y procediendo con el segundo ejemplo. Combinación de 12 en 3. Sería 12 factorial entre 3 factorial, que es la n factorial, multiplicado por el factorial de la diferencia entre ellos dos, 12 menos 3.
m menos n factorial nos va a dar 12 factorial entre 3 factorial por 12 menos 3 es 9, por 9 factorial. ¿Ok? Entonces, 12 factorial entre 9 factorial por 3 factorial nos va a dar lo siguiente. Lo voy a hacer directo porque yo te vieron el procedimiento en el ejemplo anterior y lo voy a hacer directo y voy a poner el resultado acá. Combinación de 2 en 3, 220. Así que resolviendo esto, el resultado va a dar 220. Si lo quieren desarrollar como yo hice en el primero, lo hacen igual. Factorial de 12, lo buscan en la calculadora, factorial de 3 y factorial de 9 y multiplican ahí abajo y dividen numerador entre denominador y le va a dar 220. Si lo buscan directo en su calculadora científica, entonces simplemente tienen que colocar el 12, le dan a la tecla NCR, se pone la 6 y luego marcamos el 3. Al darle igual nos da 220 efectivamente. ¿Ok? Entonces, fíjense a la derecha, el ejemplo número 3 es una situación problemática, un problema. Tienen que saber distinguir de qué se trata. Ustedes saben que tenemos variaciones, tenemos permutaciones y tenemos combinaciones. En las variaciones, el orden de colocación de los elementos influye, de suerte que un mismo conjunto, usted toma sus elementos y los cambia de orden y ya le da otro conjunto entonces. Entonces, en el caso que está acá, es una combinación porque yo voy a formar subconjuntos. En el caso de los conjuntos, el orden de colocación de los elementos no influye. Y siempre pongo de ejemplo en el aula. Por ejemplo, nosotros tenemos 33 estudiantes en el aula. Y si yo digo, ¿de cuántas maneras yo puedo seleccionar subconjuntos de 3 estudiantes en el aula que sean diferentes? Y decido tomar 3. Isabel, Adelaida y Jefferson. 3 los tomé. Yo los coloco en una filita y luego decido cambiarlo de orden. Si los cambio de orden, ¿es otro grupo de jóvenes o son los mismos jóvenes o estudiantes que están ahí? Obvio que son los mismos, o sea que porque lo cambio de orden no me va a dar un conjunto nuevo. De suerte tal que en este caso se trata de una combinación. ¿Qué pasa con este? Que yo le estoy diciendo que cuántos subconjuntos de 4 elementos diferentes, esos son el número de elementos que van a entrar en cada formación, 4, se pueden formar con los elementos de ese conjunto P, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 7 elementos. ¿Por qué yo sé que es una combinación? Porque si yo formo el primer subconjunto, por ejemplo, ABC, y luego lo cambio CBA, sigue siendo el mismo subconjunto. Les pongo otro ejemplo que ustedes pueden entender bien con relación a los conjuntos. Ustedes conocen el conjunto de las vocales. Cuando a usted se le pide que diga o que mencione el conjunto de las vocales, A, E, I, O, U, en el orden que usted la mencione, eso no importa, sigue siendo el mismo conjunto de las vocales. Por tanto, eso sería, cuando se trata de conjunto, el orden de colocación de los elementos no influye para nada. Siempre pongo de ejemplo también a los muchachos en el aula. Cuando ustedes llegan al salón de clases, se sientan en el lugar que quieren. Sigue siendo, no importa dónde se sienten y cómo yo los cambio, los permute, en el aula sigue siendo el mismo grupo de todos modos. O sea que no importa el orden, no influye. Entonces se trata de eso. Dado que esta es una combinación, lo primero que vamos a determinar cuánto vale M. M, recuerden que es el número de elementos del conjunto. Esta vez tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por tanto, M vale 7. ¿Cuánto es N? El número de esos M que están ahí, que van a entrar en cada formación. Entonces, ¿cuántos serían? 4, dice aquí. 4. Por tanto, M es 4. ¿Qué tengo yo aquí entonces? Una combinación de 7 en 4. Combinación de 7 en 4. Entonces procedemos a aplicar nuestra regla. Recordando que la combinación de M en N es igual a M factorial entre N factorial por M menos N factorial, que es la formulita que habíamos empleado en los demás. Entonces tenemos acá la combinación de 7 en 4. La combinación
de 7 en 4 será 7 factorial, que es nuestra m, entre 4 factorial, que es n, por la diferencia entre m y n, 7 menos 4 factorial. Luego tendríamos 7 factorial entre 4 factorial por 7 menos 4, 3 factorial. ¿Ok? Y entonces ya usted sabe que desarrollando numerador y denominador nos va a dar como resultado la combinación de 7 en 4, que no es más que 35. El desarrollo de esto nos va a dar 35. Fíjense, entonces lo primero que deben hacer es identificar, determinar que su problema se trata de una combinación. Y luego decir que el número de elementos son tantos y cuántos van a entrar de cada formación y que se trata de una combinación de tanto en tanto, esta vez de 7 en 4. Y aplica su fórmula de combinación. ¿Ok? Así se trabajan las combinaciones sin repetición. Será un placer encontrarnos y como siempre mucho más grato aún que en la próxima ocasión. A estudiar mucho, ¿eh?